El Señor sea con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Cristo Señor. En el capítulo 5 del versículo 1 al 11. Cierto día la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. En eso vio dos barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar. Simón respondió: Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Entonces hicieron señas a sus asociados que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que por poco se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús, diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Pues tanto él como sus ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca que acababan de hacer. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, en adelante será pescador de hombres. Enseguida llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. ¿Cómo Lucas presenta esta pesca milagrosa? Este milagro de Jesús junto a sus discípulos en el llamamiento a ellos. En primer lugar, Jesús va a pedir a estos hermanos que están trabajando, pero que en cierta medida están decepcionados, tristes, muy cansados, preocupados, porque han trabajado toda la noche en medio de su agotamiento, de la inteligencia que ellos tienen en la experiencia de pescar, y no habían agarrado nada. Se podrán imaginar, si ellos no son dueños de la barca ni de la red y han prestado para pescar, como se dice que alquilaban, ellos no tienen con qué pagar, ni tienen cómo darle de comer a su familia. Pero si hay cansancio, agotamiento, como sucede con muchas personas cuando hacen préstamo, pequeñas empresas que le prestan a los más grandes, y como se dice, el pez más grande se come al más pequeño. La explotación, sobre todo en la vida del capitalismo. Jesús se ha acercado a ellos al verlos incómodos, tristes, y Jesús va a pedir a Pedro: oye, ¿puedes mover tu barca un poquito hacia adelante? Permíteme, quiero subirme y predicar. Nadie nos dice cómo fue la reacción de Pedro, si se puso como enojado, disgustado, si Jesús cómo lo convenció. Lo importante es que Pedro remó su barca en medio de cansancio, de agotamiento, desvelado, pero obedeció. Cuando usted y yo también sepamos remar un poquito mar adentro, no quedarnos en la orilla, moviendo nuestra barca, obedeciendo al Señor, la vida va a comenzar a cambiar. Y cambiará, dará un giro total. Cristo comenzó a anunciar la buena nueva, comenzó a predicar.
Todos están sorprendidos y escuchando. Y luego de su discurso de Jesús, va a pedir a Pedro: oye, Pedro, ¿tú puedes tirar la red para pescar? Ahí le surgió a Pedro, sin querer, porque es lo que él sabe, iba a decir: oye, Señor, nosotros somos los pescadores, los que tenemos experiencia, hemos nacido aquí y crecido. Esta es nuestra profesión. Nadie mejor que nosotros la conoce. Hemos pescado toda la noche. Hemos ido donde sabemos ir, donde hay pescado, y nada. Pero si tú lo dices, Señor, en tu nombre, vamos a echar la red. Es en tu nombre. Vamos a creer en ti, vamos a confiar en tu palabra. Y aquel Pedro tiró la red. Y aquella red se cundió de peces. La barca comienza a moverse y el Pedro está asustado. También usted y yo debemos de aprender, igual que Pedro: Señor, en tu nombre voy a empezar este día, esta acción. Aquello que nos parece imposible, en aquello que usted y yo no hemos podido, pero con Dios todo se puede. En tu nombre, Señor, pero es fe. No es dudar, es creerle a Dios. En tu nombre lo haré. Que el Pedro pescó tanto, está tan asustado, que llama a sus amigos: vengan. Pero antes, cuando Pedro vio aquella gran pesca, va a dar un giro en su vida. Va a caer de rodillas en señal de respeto y de adoración, y se va a sentir impuro. Se siente que no cabe el estar con Jesús, indigno, y le va a decir a Jesús: Señor, apártese. Yo soy un pecador, soy un perverso, todo lo que puede usted imaginarse, Señor, yo soy eso. Déjeme. Se puso de rodillas para suplicarle a Jesús. ¿Cuántos de nosotros nos consideramos impuros? A Pedro le costó superar eso. Si recordamos allá en Hechos 10, cuando la manta le apareció a Pedro y él por 3 ocasiones dijo: Señor, no puedo comer eso, eso es impuro y en mí no puede entrar nada impuro. O sea, aquí Pedro se considera hoy el impuro, indigno. Cuando él ya tiene la manta, él ya se cree que ya está mejor y que es de afuera lo que va a entrar en él y que no es permitido porque eso es impuro. Miren, Jesús le va a decir: oye, Pedro, tranquilo, tranquilo, Pedro. Yo te haré pescador de hombres. Olvídate de esa impureza, esos pecados. Soy yo el que doy la gracia. Al igual que cuando el profeta Isaías le dijo al Señor: soy un hombre de labios impuros. Dios tomó la brasa a través del ángel y lo purificó. Le dijo: ya se te acabó el problema. Igual hoy a Pedro. Muchos de nosotros podemos tener ese pretexto de decirle al Señor: no, Señor, es que yo era un borracho, yo era un prostituto, yo era un ladrón, yo tenía tantos errores. Y podemos creer que esas cosas malas nos dan el derecho para no formar parte de ser los anunciadores. Claro, el Señor nos purifica, pero tenemos que creerle a Él y tener la confianza en Él y decirle: Señor, aquí estoy. Sáname, límpiame, purifica, transfórmame. Aquel Pedro, cuando le pidió a Jesús de rodillas que se apartara de él, él no había comprendido que tenemos oportunidad de la misericordia de Dios y que solamente en Él podemos ser sanos, podemos ser purificados para vivir una vida de gozo. Cuando ya Pedro dio ese cambio de conversión, que es cuando Cristo murió y resucitó, si recordamos allá en San Juan capítulo 21, Jesús está a la orilla del lago también y le va a pedir a Pedro que tire la red. Y aquel Pedro también tiene el mismo problema. No había pescado. Estaba queriendo mantener a su familia y viene triste también. Y tiró la red. Y fue Juan el que le dijo:
en esa ocasión a Pedro: oye, es el Señor el que está afuera que te dijo que tire la red. Y aquel Pedro, cuando tenía la gran pesca, ni la esperó subirla al barco. Se puso su ropa y se lanzó al agua al encuentro de Jesús. Ya no para decirle de rodillas, vete, sino hoy quiere estar con Él. Cuando nosotros hemos tenido ese encuentro con el Señor y hemos entendido que en su corazón misericordioso y compasivo todos cabemos, entonces no tenemos excusa. Acerquémonos a ese Señor que en la cruz se sigue esperando con sus brazos abiertos y que te invita: ven a mí, todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Que el amor de Dios nos purifique. Amén.